Buenas noches a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar aquí. Este es parte de los webinars que está dando Senacit y el tema de hoy es muy interesante. Creo que va a ser de mucha relevancia y es la desinfección en el hogar y en el lugar de trabajo. Nos acompañan hoy Carlos Amaya Choto, ingeniero industrial con un MBA, es gerente regional de IC y alimentos en la corporación Alchemy. Tiene en total 17 años de experiencia en especialidades químicas y tenemos dos invitados adicionales. Está también el ingeniero David Rodríguez Vázquez, es ingeniero industrial, es instructor y capacitador de ServSafe desde el 2007. Es gerente área de IC de Alchemy, tiene 20 años de experiencia en el área comercial e industrial de especialidades químicas. Y nos acompaña también el ingeniero químico Luis Carlos Vargas, que es gerente técnico de CSIC para Centroamérica de Alchemy SA y es ingeniero químico con 14 años de experiencia. Entonces, muchísimas gracias a los panelistas por acompañarnos hoy. Les cedo la palabra a Carlos Amaya. Buenas tardes, solo si me confirman que se escuche, por favor. ¿Sí se escucha? Ok, un segundo. No sé si se logra ver mi pantalla. ¿Aún no? Para los que nos están uniendo, buenas noches a todos. Aquí está, Carlos, ya se mira. Ok, la voy a poner en modo presentación. Ok, bueno, tengan buenas noches. Muchas gracias ahí por la invitación. Estamos aquí pues acompañando en un evento muy esperado. Realmente nosotros muy contentos, ¿verdad?, de poder participar en esta actividad. Creemos que es de mucho beneficio, dado que estamos en momentos en donde debemos de tomar muchas acciones enfocadas a combatir pues lo que hoy por hoy es una enfermedad que nos ha causado un cambio de rutina, ¿verdad? Sabemos que a medida ha venido pasando el tiempo, nuestras actividades han venido cambiando. Y es así pues como ahora quiero presentarles a través del equipo de Alchemy un tema muy importante, se llama desinfección en el hogar y en el lugar de trabajo. Es decir, que aquí vamos a abordar un tema en donde podamos relacionar cómo podemos manejar un ambiente seguro desde la casa hasta nuestros lugares de trabajo. Y creo que eso va a ser algo bien valioso porque queremos que en esta presentación podamos nosotros tener ese impacto de poder llegar con el conocimiento adecuado para poder definir aquellas pautas que son claves para poder manejar un adecuado nivel de limpieza y desinfección. Tal vez ahí para hablar un poquito de la agenda, ¿verdad? Vamos a brevemente explicar, ¿verdad? En un par de minutos lo que somos como Alchemy, ¿verdad? En segundo punto, lo que son las recomendaciones, ¿verdad? Algunos tips básicos, ¿verdad? Que son importantes para el tema de la pandemia, para poder vivir con ella. También el tema de ambientes seguros, ¿verdad? De la casa al trabajo, o sea, tratar de revisar cuáles son esas recomendaciones, en qué nos debemos de enfocar, qué es lo prioritario que debemos de saber para obviamente cuidarnos y tener ese bienestar, esa salud que todos ansiamos. También en el punto número 4, vamos a hablar un poquito de tecnologías, ¿verdad? Para el combate del COVID. Realmente aquí el enfoque es que podamos nosotros entender qué es lo que se está viendo en el mercado, algunas tecnologías químicas, ¿verdad? Que podamos distinguir del por qué un alcohol gel, del por qué los jabones de manos también tienen sus características contra el COVID. Y también hay sanitizantes que es interesante revisar cuáles son efectivos, por qué son efectivos, en qué momento los debo de utilizar y cuáles son pues todas esas aplicaciones. Hablando un poquito quiénes somos, brevemente pues somos una empresa, tenemos 30 años, ¿verdad?, en el mercado.
estamos en toda Centroamérica, tenemos operaciones adicionales en Panamá y en México, y también hoy tenemos 2 plantas de producción. Básicamente nos dividimos en 4 áreas, ¿verdad? Y podemos ver que hay una área de expertos en la parte de mantenimiento industrial, donde ellos continuamente visitan talleres, ¿verdad? Empresas de metal mecánica y que son especialistas pues en dar recomendaciones en ese sentido. También tenemos otro grupo de asesores en toda la región que son los especialistas en plantas de alimentos, ¿verdad? En todo lo que es también cadenas de comida rápida, que es algo importante, ¿verdad? Hoy en día. Y también pues todo lo que es supermercados y cafeterías, heladerías. Luego tenemos una marca que maneja toda la parte industrial, la parte de manejo de agua, que es otro tema relevante, ¿verdad? El agua que utilizamos en la parte de ingenios, en la parte de las geotérmicas, es una línea muy especializada, muy industrial. Sin embargo, pues ellos tienen mucho enfoque en el tema del uso inteligente del agua, que hoy en día es algo muy relevante. Y por último, ahí donde aparece la muchachita ahí con la persona en la piscina, es la marca IC que se llama Institutional Care, que es la que se dedica exclusivamente a todo lo que son la parte institucional. Ahí hablamos de lo que son edificios, oficinas, toda la parte que es colegios, ¿verdad? Universidades, centros de enseñanza. Es decir, tenemos especialistas pues, que trabajan día a día y ellos están alineados pues a toda esta información para poder proveer. Y creo pues que es oportuno, ¿verdad? Tocar el tema de hogares, ¿verdad? El hogar es algo importante y que hay que cuidarlo. Y la parte del lugar de trabajo pues que nos atañe. Ya entrando pues en tema de materia, pues queríamos ahí dar un preámbulo del por qué todo esto, ¿verdad? Realmente la pandemia y sus efectos realmente nos ha cambiado la vida. Yo creo que hay una nueva forma de vivir desde que esto se ha venido acrecentando y es ahí pues donde muchos de los conceptos que vamos a ver toman relevancia. Efectos, obviamente, la amenaza de la vida, o sea, todos estamos preocupados que puede ser un familiar, podemos ser nosotros mismos, o sea, somos el sustento de nuestra casa y tenemos ese miedo de salir a la calle y tener que enfrentar un enemigo desconocido que puede estar a la par y realmente no identificarlo. Pero tenemos hoy por hoy los criterios que deseamos trasladar para que ustedes puedan entender y tener las precauciones y las medidas preventivas para que nuestra vida siempre esté salvaguardada, ¿verdad? También tenemos que entender que la pandemia y sus efectos son situaciones que nos han restringido el tema de movilidad. Es decir, acá en Guatemala pues ya no nos podemos mover entre departamentos, quieras o no, esa situación también crea un ambiente difícil, ¿verdad? Sin embargo, pues como todos sabemos, pues son restricciones que nos ayudan para que la movilidad se reduzca. Realmente si no reducimos la movilidad, el virus se puede ir desplazando de departamento en departamento, ¿verdad? Entonces es importante también entender que tenemos ese tipo de restricción. Los mercados, si ustedes se notan, o sea, hay cambios, hay industrias que están siendo seriamente afectadas, unas más que otras, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo la parte de la aeronáutica, todo lo que es las aerolíneas, ¿verdad? Van a ser de los últimos segmentos en arrancar, ¿verdad? Los supermercados están sufriendo, ¿verdad? Están tratando de ver cómo generan esos planes, ¿verdad? Para poder atraer a sus clientes y poder dar la confianza de que cuando alguien llegue, tienen todos los elementos visualizados para que el público que los visite esté seguro. Y eso es parte importante, o sea, ese conocimiento que se maneja, ¿verdad? De cómo los protocolos van a cuidarnos. Es algo importante y parte de esos protocolos los podemos implementar en las casas, ¿verdad? Los podemos implementar en las oficinas porque son cosas
bastante lógicas, ¿verdad? Eso es lo bonito de todo esto, que muchas cosas son de lógica, ¿verdad? Y que realmente estamos llamados pues a realmente hacer, digamos, a tener los criterios, ¿verdad? Y mediante este tipo de información poder nosotros vertírselas y ustedes tener parámetros, ¿verdad? También vamos a ver a lo largo de la presentación que hay muchos mitos, hay muchas inquietudes, hay algunos sistemas que han salido, algunas aplicaciones que todos hemos estado viendo en el mercado que nos llaman la atención y las hacemos. No entendemos tal vez en el fondo por qué, pero realmente se ha estado generando mucha información y tal vez ahí es un punto relevante que esta información tenemos que saberla procesar. Hay mucha información falsa y eso está circulando. Obviamente, la idea es pues vertir ciertos conceptos para que ustedes tengan esa información y que podamos discernir ese tipo de situaciones. Y por último, pues la situación económica, que yo considero de que es parte primordial. O sea, aquí vamos a hablar de limpieza, de sanitización, pero no nos queremos alejar de la parte económica, porque es un impacto. O sea, ahorita tenemos que invertir más en alcohol gel para la casa, en jabón de manos, en limpiadores, en toallitas, en aerosoles para limpiar, pero todo eso es un presupuesto extra, ¿verdad? Que quieras o no, debe de ser administrado de una buena manera. Y es ahí pues donde también darles algunas recomendaciones, saber en qué caso ocupar qué cosas es importante para que ustedes tengan esa referencia. ¿Cómo lo estamos enfrentando? ¿Cómo lo estamos enfrentando esta pandemia? Realmente nos estamos adaptando. El hombre es así, tiene que adaptarse, ¿verdad? Porque si no estaríamos condenados y esta no va a ser la causa. Acuérdense, todos sabemos, hace 100 años pasó esto y salimos adelante. Hoy estamos pasando por este tema con más herramientas, con más tecnología y yo creo que hoy es importante que retomemos estos conceptos. Entonces, nos estamos adaptando, los hogares se están adaptando, sus maneras de cómo hoy las personas ingresan, ¿verdad? Sus hijos, cuando salimos al supermercado y regresamos, cómo estamos tomando todas estas precauciones. Es una adaptación y nos estamos reinventando, ¿verdad? Cosas que hace 4 meses no se veía, un teletrabajo, ¿verdad? De las industrias grandes, hoy es una realidad. Llegar al supermercado y que me estén tomando la temperatura, algo jamás pensado en enero de este año y hoy lo estamos viendo. También estamos generando barreras contra el COVID y eso es algo importante porque en nuestros hogares y en nuestros lugares de trabajo vamos a estar expuestos en alguna medida al estar en contacto con otras personas que obviamente esas personas no sabemos en qué condición están, si tienen o no tienen la enfermedad y obviamente pues eso se manifiesta con los días. Entonces lo único que tenemos que hacer es generar barreras, generar una disciplina, ¿verdad? Hasta cierto punto de estas prácticas y eso nos va a proteger. Nuevas formas de trabajo, como les mencioné, el teletrabajo viene a ser hoy una nueva, estamos pasando más en casa. Yo aquí antes trabajaba 8 horas, ¿verdad? De 8 a 5, estoy más temprano, como en media hora ya al final del día, pues me quedo otro rato porque ya los tiempos de desplazamiento que antes gastaba 1 hora en llegar a la oficina, pues lo ocupo para poder trabajar de una mejor forma y poderme enfocar. Desarrollar una nueva cultura. O sea, yo creo que un objetivo que tenemos como Alchemy en esta charla es dejar ese cambio de cultura. O sea, la limpieza, créanme, la limpieza y la desinfección no ha nacido ahorita. La limpieza y la desinfección viene de años. Años se viene trabajando. La industria de limpieza es muy grande. Y nosotros nos hemos asociado con industrias o asociaciones en Estados Unidos donde hemos vertido mucha información y tenemos el conocimiento. Pero tenemos que saber que la limpieza no ha nacido en este momento en la desinfección. Hay años de trabajo, hay años que se ha venido cambiando, ¿verdad? Las prácticas y es ahora cómo a través de esta pandemia la limpieza y la desinfección va a ser de primera línea. Hoy es nuestra defensa, es las herramientas que vamos a tener para poder
nosotros combatir el coronavirus. Esta situación que enfrentamos, ¿verdad? Como les comento, nos está llevando a que debamos de tener distanciamiento social. Una parte clave, ya lo vamos a ver más adelante, nos está llevando a que debemos de tener los métodos, ¿verdad? Las precauciones. Ahí vemos gente ya con mascarilla, eso no era algo habitual. Hoy las debemos de utilizar. Y solo el tema de mascarillas sería un tema de una charla, ¿verdad? Saber qué tipo de mascarilla, cuánto ponérmela. Si estoy enfermo, debo de utilizarla. ¿En qué momento? ¿Cuándo se cambia? ¿Cómo le doy mantenimiento a esta mascarilla? Tenemos que ir generando esta serie de conocimientos para que obviamente pues tengamos los criterios, ¿verdad? Los niveles de limpieza se han incrementado, como se ve ahí, la gente está cada vez siendo más cuidadosas, ¿verdad? En su ingreso, ¿verdad? Es algo importante a la hora de que vayamos a comprar algo, que sepamos tener criterios también para decir, bueno, esto lo puedo utilizar, me puede rendir tanto, y eso lo podamos pues también reflejar en la economía del hogar, ¿verdad? Entonces, todo esto estamos enfrentando, ¿verdad? Pero cómo lo vamos a combatir es lo que vamos a empezar a ver. Vamos a empezar con también algunas recomendaciones, ¿verdad? Para vivir con la pandemia. Yo leí una noticia ayer, pues hacía una referencia, creo que era la OMS, la Organización Mundial para la Salud, y ya están hablando de que realmente esto va a haber que vivir con esto, así como una influenza, una gripe, que ya para nosotros pues nos dio y tratamos de salir adelante, ¿verdad? Pero esta pandemia ha venido para quedarse un buen tiempo, digámoslo así, y es importante que sepamos pues convivir con ella o vivir con ella en alguna medida. Si va a ser parte de nuestra vida, tenemos que saber cómo llevarla, ¿verdad? Y eso es parte importante. Lo hablábamos, la Organización Mundial de la Salud es un referente, ¿verdad? Yo considero que ahí pues, podemos vertir mucha información, la vemos en la televisión, tenemos estas referencias, y es ahí donde podemos obtener muchos criterios, ¿verdad? Por ahí han salido algunos sistemas que lo vamos a hablar más adelante. El tema de los túneles de desinfección salieron al mercado, salieron masivamente, y obviamente pues eso, quiera o no, pues tiene su temática, ¿verdad? Entonces, todas las recomendaciones que da la OMS, nosotros las adaptamos, ¿verdad? Y también, pues, considerar el hecho de que también hay algunos mitos que se están dando, algunas inquietudes que tenemos, que queremos hablarlas con ustedes para que obviamente, pues, tratemos de aclarar el máximo posible. Dentro de estas prácticas seguras, tenemos la medición de temperatura, ¿verdad? O sea, prácticamente tenemos que entender que esta práctica está siendo implementada, y ahorita salimos al supermercado y nos miden la temperatura. Si salimos a la tienda de celulares, nos están midiendo la temperatura. Es decir, las empresas, los establecimientos, las oficinas, los lugares donde están construyendo, todos están tomando estas medidas porque es un indicador. O sea, ya por lo menos tenemos un valor que uno dice, arriba de esto ya tengamos cuidado, ¿verdad? Entonces es parte de las prácticas que se están implementando. Luego tenemos limpiar y desinfectar las áreas de trabajo y equipos. Eso es la parte fundamental. La limpieza en el hogar, la limpieza en los lugares de trabajo. O sea, tenemos que saber que limpiar es la parte principal. Nosotros tenemos que primero remover la suciedad, y sobre esa base vamos a desinfectar. También tenemos que entender que no por mezclar químicos o por ponerlos más concentrados quiere decir que vamos a hacer una limpieza más efectiva. Quiere decir que esas, le llaman las famosas bombas, que empiezan a hacer mezclas, que agarro cloro y lo mezclo con otra cosa. Esas prácticas también tienen que revisarlas, porque realmente no todo, pues de hecho hay químicos, el cloro por ejemplo es reactivo. Si yo lo combino con un químico que sea igual de reactivo, nos puede generar una complicación a nivel de salud. Entonces, el tema de limpieza y desinfección
hay que tomarlo desde este punto de vista, ¿verdad? ¿Cómo debo limpiar? ¿Qué debo limpiar? ¿Cuáles son mis puntos críticos de contacto? Y sobre esa base, pues ir caminando. Luego tenemos pues ahí las personas, ¿verdad? Que deben de utilizar mascarillas. Las mascarillas, sobre todo las personas enfermas, es clave que los utilicen. El cuidado, ¿verdad? El cambio, el tipo, todo ese tipo de situaciones que hoy se han venido manejando, es importante también manejarlas. Y por último, yo considero que esta parte es la primordial, ponerse en práctica el distanciamiento social. Realmente el mantener 1.8 metros de distancia es el factor más importante, bueno, uno de los más importantes, diría yo, porque una línea de acción clave es lavado de manos, la otra es limpieza, pero esta también es clave, ¿verdad? De nada sirve que yo me ponga la mascarilla, ¿verdad? Y estoy a la par, o que me ponga la mascarilla a media cara, ¿verdad? Y que realmente no me cubra, realmente no estoy haciendo nada, estoy gastando el dinero por gusto. Pero el distanciamiento social, quiero insistir, esa es una práctica clave que estamos tratando de impulsar, la verdad, con nuestros clientes, en las empresas, en las industrias, en las oficinas, que se logre cumplir. Ustedes van a ver cuando se reactiven los restaurantes, van a reactivarse al 25%, va a haber una mesa llena, una mesa vacía. ¿Y eso por qué? Porque están previendo el distanciamiento social. Entonces eso es parte importante, ¿verdad? Que queremos dejarles en esta reunión. Ok, vamos a entrar ahora a lo que es un tema ya más específico, digámoslo así. Le hemos llamado la higiene, ¿verdad? Todo lo que es lavado de manos, es importante retomarlo. La limpieza y la desinfección, o la sanitización, que en algún punto también se maneja. Ambiente seguro de la casa al trabajo. O sea, en esta reunión, o sea, queremos tocar ese punto, que seguros en la casa y seguros en el trabajo. En el trabajo la empresa nos va a proporcionar el jabón de manos, nos va a proporcionar la gel, el papel, todos los recursos posiblemente, ¿verdad? Pero cuando yo llego a la casa, o sea, si yo no guardo la misma tónica, lo que va a suceder es que voy a traer, ya sea del trabajo a la casa o de la casa al trabajo. Entonces queremos atacar, me parece, esta reunión muy acertada, en el sentido de que estamos abordando lo crítico, pues la casa y el trabajo, ese ir y venir, que si logramos cuidar esas dos partes, ¿verdad? Estaríamos dando un aporte a la sociedad. Acá nos va a continuar aquí mi compañero David. David. No sé si nos escuchas, David. Sí, buenas tardes a todos. Como bien decía Carlos, los conceptos de limpieza y desinfección han sido conceptos de hace muchos años. En estas épocas, obviamente, vienen a causar un poquito más de importancia. Entonces, para definir un poco los conceptos en limpieza, vamos a decir que limpieza es remover la suciedad, residuos de alimento, grasa y cualquier otro material no deseado de superficies, objetos o áreas, y lo más importante, sin dañarlo. Importante mencionar que en general se pueden considerar dos grandes tipos de limpieza, que son la limpieza mecánica y la limpieza química. En palabras prácticas, la limpieza mecánica podemos mencionar barrer, restregar, fregar, como le dicen en el caso de los platos. Y en el caso de la limpieza química ya es aplicar el químico adecuado, como bien se mencionaba ya anteriormente. No todos los químicos funcionan para todos los tipos de suciedades. Entonces la elección del químico correcto nos permitirá una limpieza más efectiva. Luego tendemos a equivocar o a relacionar mucho lo que es limpieza y desinfección. Entonces es importante mencionar que no existe una adecuada desinfección,
sin haber existido una previa limpieza y una adecuada limpieza. Entonces, desinfección, nosotros vamos a definir el término como de desinfección en eliminar o reducir la cantidad de microorganismos que existan en una superficie para que no cause daños al ser humano. Importante mencionar esta clave, en esto algo clave, que es reducción del número total a niveles que no causen daño al ser humano. No podemos confundir el término sanitización, que ahora se está utilizando mucho, con el término esterilización, que ese ya es otro concepto más aplicado al área hospitalaria y al área de emergencias o al área más crítica. Entonces es importante mencionar acá de lo de sanitización, que es reducción a niveles bajos que no causen daño al ser humano. Y también, como veíamos que hay limpieza mecánica y limpieza química, también hay sanitización por medio de calor y también una sanitización por medio de soluciones químicas. Algo importante de mencionar para entender un poquito el concepto de limpieza es entender todos los factores que pueden incluir una adecuada limpieza. Existe un círculo de Skinner de hace más de 50 años que nosotros debemos ir entendiendo poco a poco, que es todas las variables que entran a influir en una adecuada limpieza. Dentro de las distintas variables tenemos, como ya lo mencionamos, una variable mecánica. Aquí vamos a ver qué tipo de utensilios o qué tipo de acción corporal vamos a utilizar para una adecuada limpieza. Lo de los químicos, que obviamente, como les mencionaba anteriormente, no es lo mismo eliminar una grasa a eliminar un sarro o eliminar polvo. Y también aquí entra en los químicos el tipo de superficie a la que vamos a limpiar, porque obviamente hay algunos químicos que pueden ser más agresivos que otros o más corrosivos. Luego, otros factores importantes y claves en estas variables es temperatura. Hay algunos tipos de limpieza que pueden ser más efectivos con calor, otros sin calor, y el tiempo. Para entender un poquito, voy a mencionar 13 ejemplos claros, tal vez, que se pueden aplicar tanto en el hogar como en algún establecimiento. En el caso del lavado de vajilla, por ejemplo, nosotros podemos colocar en el lavado de vajilla en inmersión la vajilla, que eso estamos haciendo más tiempo para que el químico haga el contacto con la vajilla. Y en el caso de restregar, dependiendo del tipo de esponja que nosotros utilicemos, va a ser más efectivo o no el proceso de lavado. En el caso de lavandería o el caso de lavado de ropa, por ejemplo, los famosos remojos es dejar en una solución química más tiempo de contacto en la ropa, de manera que la limpieza o la eliminación de la suciedad sea mucho más efectivo. Y en el caso de los famosos planchas o estufas, nosotros utilizamos mejor los desengrasantes o los eliminadores de la grasa a una temperatura más adecuada. Entonces aquí estamos combinando las distintas variables. Si utilizamos más químico, es probable que la acción mecánica, la temperatura o el tiempo se reduzcan, o viceversa. Si nosotros utilizamos más acción mecánica, es probable que nos esforcemos más o dañemos un poco más la superficie, pero el consumo de químicos sea menor. Entonces todo es un balance en estas 4 variables que nos van a ayudar a garantizar una limpieza efectiva. Luego podemos ver, ya adentrándonos un poquito en dónde podemos encontrar el riesgo, que son las superficies de contacto o de alto nivel de contaminación que podemos identificar en las distintas áreas. Aquí ponemos en la gráfica sillas, mesas, escritorios. En la casa, pues ya creo que todos hemos oído que son las cerraduras de las puertas, las ventanas, los pasamanos,
Es más, también las computadoras, en el caso también los cajeros automáticos, las estaciones de agua pura, que son en general la mayor parte de superficies que pueden tener altos niveles de contaminación y en los que debemos enfocar nuestras limpiezas para hacerlas más efectivas y luego la posterior sanitización o desinfección. Aparte de esto, también nosotros hemos aplicado en la superficie los niveles o los tiempos de sobrevivencia que se han establecido según la OMS y EPA y la CDC, que son los entes que actualmente están generando toda la información sobre el COVID-19. Los tiempos que se manejan, por ejemplo, en plástico, que pueden ser hasta 5 días, eso no significa que son 5 días, sino que dependiendo de la carga de microbiana que puede llegar a la superficie, puede llegar hasta ese tiempo. En el papel están hablando de 4 a 5 días, en el vidrio 4 días, en la madera y todo 4 días, en el acero inoxidable 48 horas, en el aluminio de 2 a 8 horas y en los guantes quirúrgicos hasta 8 horas. Esto nos da el parámetro no solo de dónde está el riesgo, sino el tiempo de sobrevivencia que pueden tener los virus envueltos, en este caso el COVID, en las distintas superficies. Como mencionábamos, un lugar contaminado pone en riesgo la salud de los colaboradores y familias. Es por eso necesario trabajar en el refuerzo de todos los hábitos relacionados a higiene, que eso viene desde la persona como tal, y luego ya limpieza y desinfección, que en este caso lo estamos enfocando desde el hogar, como bien se mencionaba, para después tener en el trabajo la mayor seguridad posible y viceversa. No sé si vamos a dejar ahorita una pregunta que estaban en el chat o vamos a continuar ahorita con Luis Carlos Vargas. Así que podemos darle la palabra a una persona que está levantando la mano, Sí, con gusto. ¿ok? Que es Magda Suárez. Vamos a habilitar el micrófono, por favor. No, estamos teniendo un poquito de problema para poder habilitarle su micrófono. Si no, podemos proceder, por favor, con Luis Carlos y después regresamos a dar la palabra a Magda. Y si tienen alguna pregunta, también tenemos una sección de Q&A, de preguntas y respuestas, donde nos pueden poner ahí. Tenemos dos, si quieren. Dice que pueden referir sobre el uso en casa de lámparas ultravioleta o alternativas como el ozono. Es una pregunta. ¿La responden, por favor? Buenas noches, Olga. ¿Qué tal, Luis Carlos? Bien, Adelante. gracias. En la parte final hay un apartado que se habla sobre tecnologías químicas al final de la presentación. Creo que Ok. podría ser más oportuno en ese momento para evacuar dudas de ese tipo por si se van acumulando dudas con respecto a principios químicos. Ok, perfecto. Entonces, si quieren, procedamos con la presentación y todos los que tengan preguntas nos pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas o en el chat y al final vamos a hacer la palabra también para que puedan hacer algunas preguntas en directo. Ok. Entonces, buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes. Voy a continuar con la presentación en donde la dejó el compañero David. Entonces, estábamos hablando de medidas preventivas y la higiene es una de ellas. Es muy importante con respecto a otras que vamos a estar hablando y vamos a ver un video sobre lavado de manos.
pero no con la idea de enseñarles a esta altura cómo se lavan las manos. Creo que ya hemos visto suficientes documentos, suficientes filminas y guías en cada baño que vamos de cómo es el lavado de manos. Pero sí aquí hablar de dos cosas. Y primero, el porqué de la importancia. Primero, recordar que la pandemia actual es por un virus envuelto. Y un virus envuelto significa que lo que lo envuelve es una capa de grasa. Es una capa de grasa muy, muy pequeña, muy delicada, y por eso hace que sea un virus fácil de matar en superficies. Hay virus mucho más complicados de eliminar. Este no es el caso, por dicha. ¿Y qué es lo que hace un jabón? Un jabón lo que hace es eliminar grasa. Entonces, por eso es que el jabón rompe esta capa que envuelve al virus. El virus no tiene ninguna protección y termina eliminándose. Vean que las recomendaciones de la OMS hablan de lavar con agua y jabón. Ni siquiera nos están diciendo un jabón antibacterial. Ni siquiera nos están diciendo después de lavarse las manos aplique alcohol. Lo más importante es el agua y el jabón. Nos dicen lo del alcohol solo en aquellos casos que no tengamos agua y jabón. Y lo otro es, ¿por qué no nos lavamos las manos tan frecuentes? Obviamente está el factor tiempo, que esto ha venido a perder importancia por dicha. Y lo otro es porque no nos queda al alcance, porque tenemos que caminar mucho para llegar a una estación de lavado de manos. En nuestros lugares de trabajo es importante avisar a los patronos cuando no tenemos un fácil acceso. Ahora las empresas deben dar un fácil acceso al lavado de manos. Eso es importantísimo. Y por eso ver lo del video. A continuación te presentamos el procedimiento de lavado de manos. Primero, humedece tus manos con agua y cierra el grifo. Segundo, aplica suficiente jabón. Tercero, frota tus manos palma con palma. Cuarto, frota la palma derecha sobre el dorso izquierdo, con los dedos entrelazados. Quinto, frota las manos entre sí con los dedos entrelazados. Sexto, apoya el dorso de los dedos contra las palmas de las manos, frotando los dedos. Séptimo, rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frota con un movimiento de rotación y viceversa. Octavo, frota circularmente la yema de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda y viceversa. Noveno, enjuaga abundantemente con agua. Décimo, sacude tus manos y sécalas idealmente con una toalla desechable. Onceavo, cierra la llave con la misma toalla. Recuerda que puedes aplicar sanitizante para eliminar la mayor cantidad de virus. Recuerda que un efectivo lavado de manos debe durar 30 segundos. En Alkemi cuidamos tu salud. Sanitiza tus manos. Como les mencionaba, el video es una excusa para hablar de otros temas. La misma técnica que vemos a la hora de lavar las manos es la que se debe usar cuando es un alcohol en gel. Muchas veces se aplica el alcohol en gel como si se estuviera aplicando una crema humectante y no es la idea. Se tiene que usar la misma técnica para poder llegar a toda la superficie de ambas manos. Eso es importantísimo. El alcohol en gel no funciona si la mano está visiblemente sucia. Eso es otra cosa importante. Otras dos cosas para terminar con este tema. Debemos quitar los secadores de aire automáticos. Eso lo que hace es tomar aire sucio y enviarlo sobre las superficies de las manos. Debemos emigrar a toallas desechables. Es lo más importante. Y en muchos lugares vemos que se ponen rótulos de aplique un push de jabón, aplique 2 push de jabón máximo. Y estos son simplemente razones para economizar. No es un criterio técnico. Y hoy la realidad es otra.
nosotros tenemos que aplicar suficiente jabón. Las personas tienen manos de distintos tamaños, de distintas necesidades, y por favor apliquemos suficiente jabón porque esas otras medidas no llevan a criterios técnicos, son criterios comerciales. Y vamos a hablar de las medidas de prevención más importantes. Y esta tal vez es la principal. Evitar tocarse la cara, especialmente ojos, nariz, hasta después de lavarse las manos. Yo puedo tener las manos llenas de virus, puedo tocar la mesa llena de virus, puedo andar en un lugar donde las superficies están sumamente contaminadas, que el virus no me va a llegar al cuerpo si no me toco la cara. Ese es el vehículo que tiene el virus para entrar cuando nos tocamos los ojos, la nariz. Por eso lo más importante es, antes, si estoy en un lugar público, no me debo tocar la cara sin antes lavarme las manos. Obviamente ya estamos claros de que no debemos dar la mano o saludar de beso, porque esa es la forma de transmisión. Guardar 1.8 a 2 metros de distancia con cada persona para evitar el contagio por medio de las gotitas de saliva. Hoy sabemos que esas gotículas que no vemos, la posibilidad de contagio es mayor con las gotículas de la boca que con aquellas de la respiración. Entonces, hablar cara a cara con una persona sí nos puede llevar a un contagio. Y he visto que es lo más difícil para las personas. Las personas se lavan las manos, no se saludan, pero por alguna razón necesitan una cierta cercanía para hablar. Y eso tal vez es fácil y es difícil, pero debemos cambiar esa costumbre. Y como todo esto es nuevo, la información puede ir actualizándose. Anteriormente se hablaba de 1 metro, 1 metro y medio. 1 metro, 1 metro y medio no es suficiente. Y también aquí estamos hablando del tiempo. No es que por yo hablar 2, 3 segundos con una persona estoy en riesgo. Estamos hablando de ya 5, 10, 15 minutos de estar hablando cara a cara con una persona sin protección, es donde eleva el riesgo. La única actividad que no tiene riesgo en absoluto es quedarse en la casa. Todas las otras actividades yo las puedo hacer seguras por medio de técnicas de mitigación, pero tampoco es que una actividad en particular me pone en riesgo completo, excepto dar la mano, saludarse de beso y estas que estamos viendo. Lavarse las manos siempre que toque objetos o superficies antes de comer y después de usar el baño. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y nariz con el antebrazo o con un pañuelo desechable. Y si se utiliza el pañuelo desechable, hay que lavarse las manos. Ahora quisiera hablar de ciertas inquietudes que normalmente hemos visto que se manejan. ¿Me puedo enfermar por alimentos contaminados? No hay ninguna evidencia científica que una persona se pueda infectar por ingesta, por el consumo de alimentos. ¿Por qué debemos cuidar la inocuidad de los alimentos? Bueno, porque pueden servir de transmisor. Un alimento cargado del virus que lo toco, que como con las manos y luego me toco la cara, ahí podría haber un contagio, pero no por consumir un alimento. Entonces, eso es una buena noticia. En mi casa, ¿debo cerrar las ventanas para evitar que entre el virus o abro las ventanas para que el virus salga? Es muy diferente el comportamiento de las partículas, de las gotículas, en un ambiente externo que en interno. En un ambiente externo se dispersa mucho más fácil, se mantiene menos tiempo en el aire. Las corrientes de aire ayudan muchísimo en esto. En ambientes cerrados como en las casas o en las oficinas, las partículas permanecen más tiempo en el ambiente. Lo recomendable es la ventilación en todo momento. Si estoy en la oficina, mantener ventanas abiertas, mantener puertas abiertas, utilizar un ventilador. En las casas, si por alguna razón indispensable necesito recibir a alguien, mantener las puertas y ventanas abiertas. Debo desinfectar todos los empaques y envases de las compras del supermercado. No está mal hacerlo,
pero no es la forma principal de transmisión. La transmisión es de persona a persona y hay muy pocos datos de que sea de una superficie a una persona, sobre todo en un supermercado con una superficie. ¿Por qué? Porque tienen que darse una serie de eventos de una forma sincronizada y cronológica para que yo llegue a la infección. Primero tiene que entrar una persona que no con el virus y entrar a un supermercado. Obviamente le van a desinfectar las manos. De ahí tiene que utilizar su mano para limpiarse la boca o nariz u ojos para que su mano esté infectada. De ahí tiene que tocar algo del supermercado con una carga microbiana alta y no comprarlo para que quede algo contaminado. Luego tiene que venir el usuario y tomarlo con esa mano, llevárselo a la casa en muy poco tiempo para que esperar que la carga viral se mantenga alta y de ahí tocarlo con la mano en la casa y de ahí llevármelo a la cara, a la mano, sin habérmela lavado. Son condiciones muy difíciles que se den, no es imposible. Si queremos desinfectar las cosas que compro en el supermercado, está bien, no nos va a afectar, pero no es tan importante como lo que acabamos de ver anteriormente. El riesgo de contagiarse por ropa contaminada es alto o bajo cuando voy por la vía pública, es muy bajo. Eso es por la aerodinámica. Cuando nosotros nos movemos tan lento, las corrientes de aire hacen que no tengamos suficiente fuerza como para atrapar partículas en la ropa. Es el mismo ejemplo con el polvo. ¿A qué se le acumula el polvo? A lo que está quieto. Cuando nosotros nos movemos, formamos corrientes de aire que evitan que se nos acumule el polvo. Lo mismo con partículas. Y de ahí tendría que ser una carga muy alta, que primero yo la toco con la mano, no me lavo la mano y luego me toco la cara. Tendrían que pasar esa serie de cosas. La ropa contaminada podría ser de mayor probabilidad en un lugar cerrado como una oficina, más que en un parque o en la vía pública. ¿Cuánto tiempo se mantiene el virus en el ambiente? Unos cuantos minutos, a máximo 1 hora, dependiendo de la ventilación en lugares cerrados. Se dice que cuando una persona habla fuerte, por ejemplo, el ejercicio de cantar, se mantienen las partículas más pequeñas hasta 8 minutos en el aire. Estamos hablando que después de 2, 3 horas es muy difícil que haya partículas en el ambiente. En la oficina, ¿debo utilizar ventiladores para que se vaya el virus o no uso ventiladores para evitarlo? Debo utilizar ventiladores. Mientras mayor la ventilación, mejor. ¿Debo utilizar aire acondicionado en la oficina? Eso solo tendría lógica si se mantiene puertas abiertas y ventilado. Pero si yo comparto la oficina con alguien o un espacio de reuniones y pongo el aire acondicionado, le estoy dando condiciones al virus para que se mantenga más tiempo en el aire y para que llegue a más lugares de la oficina. Entonces ya los 2 metros que tengo que mantener de distancia se vuelve un problema, porque ya no sería suficiente porque el aire acondicionado está haciendo que esas partículas se mantengan. El caso más documentado que se tiene es de China, donde en un restaurante una persona logró contagiar a otras 9 durante una cena. No solo con la mesa que él compartía, sino con las mesas aledañas. ¿Por qué? Porque por el aire acondicionado. Era un lugar cerrado, no había ventilación natural y el aire acondicionado permitió esa recirculación del virus porque estuvieron un tiempo prolongado sentados. Entonces, eso sí sería importante. Con la mascarilla puesta, puedo estar a menos de 1.8 metros de otra persona. No debería. ¿Por qué? Porque la mascarilla es muy difícil que la gente la use bien. Para yo hacer ese ejercicio de que como tenemos mascarillas me puedo acercar, estoy dependiendo de que las 2 mascarillas estén en buen estado, de que la otra persona no la haya manipulado, de que esté
con menos horas de las que se recomiendan, de que no esté húmeda, de que esté bien puesta. Entonces, las 1.8 metros o más debe mantenerse en todo momento. Los pediluvios son efectivos. Hoy se ha popularizado, está en todo lado. Los pediluvios no son capaces de eliminar el virus porque los desinfectantes necesitan un tiempo de contacto prolongado. El ejercicio de desinfección necesita varios minutos. En un pediluvio no estamos ni 5 segundos. ¿Puede ayudar a bajar la carga? Sí, puede ayudar, pero recordemos que, por ejemplo, cuando venimos de la vía pública, la suela de los zapatos están muy sucios. Eso afecta la efectividad del desinfectante. Todos los pediluvios ayudan, pero no es lo principal. Debo nebulizar la casa. Eso tendría lógica si hay una persona enferma, aislada, dicen ya se recuperó y va a entrar los familiares a la casa. Ahí yo podría nebulizar porque la persona estuvo cargando ese espacio cerrado con una gran cantidad de virus en lugares donde la limpieza no llega, como la parte alta de las paredes, el techo, estuvo tosiendo durante un tiempo prolongado. Pero si las personas por el momento se mantienen viviendo juntas, no tiene mucha lógica fumigar la casa. Imaginemos ¿por qué? Porque primero están compartiendo la cama, están compartiendo la mesa, están compartiendo el sofá. Ya con solo esas actividades es muy difícil de que no haya un contagio entre familiares. Entonces nebulizar la casa o fumigarla no nos da mucha protección. Imaginemos que sean 5 miembros en una familia y una persona está con el virus y deciden fumigar la casa, pero esa persona no tiene síntomas. Los 5 parecen sanos y dicen, vamos a fumigar la casa para prevenir. Se fumiga a las 10 de la mañana. A las 10:10, a las 11, a las 12, ya tenemos la misma condición de antes. Una persona infectada compartiendo. Entonces, tener claro cuándo puede servir. Entonces, ha habido muchísimas actividades tratando de eliminar el virus. Pero vean la importancia. Si yo pongo un pediluvio en mi casa, me quito los zapatos, me quito la ropa, me baño, desinfecto lo que compro en el supermercado, uso mascarilla, desinfecto el carro, pero ando dando la mano, ando estornudando, estoy hablando muy cerca de las personas, estoy en lugares muy aglomerados. Todas esas pequeñas acciones que hice no funcionan, me voy a enfermar. Pero vean que si yo mantengo la distancia, no saludo de mano y antes de tocarme la cara me lavo las manos, ya eso es suficiente para tener altísimas probabilidades de mantenerme sano. Ya las otras actividades se vuelven secundarias. Entonces, como son tantas cosas y tanta información, por favor diferenciar lo que es realmente importante y aquello que son solo pequeñas cositas que en algo me pueden ayudar, pero no mucho. Eso es lo principal. Prácticas no efectivas, los túneles sanitizantes. Nosotros como compañía emitimos un comunicado a nuestros clientes donde decíamos que no podíamos apoyar estas actividades antes de que el país los prohibiera, porque dan una falsa sensación de seguridad, primero que nada. Imagínese que alguien tenga el virus, pasa por el túnel, sale del túnel y estornuda sobre la manga de la camisa, empieza a saludar con la mano, empieza a saludar de beso, empieza a hablar muy cercano con las personas. El túnel no fue efectivo. Segundo, los tiempos de contacto. Los desinfectantes necesitan varios minutos. En este caso, las personas no necesariamente controlan el tiempo. Estamos hablando de segundos. Se habla de mitigar aquello con lo que se pudo contaminar en el ambiente, pero ya vimos que eso es una probabilidad baja. Luego, los químicos que están usando productos peligrosos que no tienen una aprobación para contacto con la piel, que no tienen una aprobación para ser respirados. Pequeñas partículas de esos químicos
pueden entrar a los pulmones y generar un mayor problema. La OMS se pronunció y ya muchos países los han prohibido. Estos túneles no son efectivos. Generan, como habíamos visto, generan una falsa sensación de seguridad. Podrían descuidar medidas básicas como las que hemos estado hablando. Lo que es lavado y desinfección de áreas públicas. Veamos el ejercicio. Imaginemos que una acera o una calle está llena del virus y que nuestros zapatos se cargan del virus. ¿Cómo llega el virus de ahí a nuestra cara? Tendrían que pasar una serie de eventos. Lo de quitarse los zapatos cuando llego a la casa puede tener un sentido si yo tengo niños pequeños. Es una buena práctica y deberíamos hacerla siempre, no solo con esta pandemia, porque los zapatos cargan muchas bacterias, pero entender el riesgo, entender de que el riesgo no es el virus en el piso. El riesgo es si hay una actividad que hace que yo lleve lo que está en el piso a mi cara. Ahí está el riesgo. Quisiera dejar ahora de nuevo con Carlos para que hablara sobre aplicación de tecnologías. Bueno, continuando, un segundo. Solo nos vamos a colocar, ok. Vamos a poner por acá la cámara. Ok. Vamos a tocar otro punto importante que se llama aplicación de tecnologías para el combate del COVID. Es decir, que acá vamos a revisar un poco la materia de los químicos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos químicos que podemos hoy por hoy decir, bueno, este químico sí me es funcional, ¿verdad? Y vamos a revisar pues algunas condiciones. Realmente se tienen que cumplir 3 cosas. Ustedes tienen que saber que tiene que cumplirse la concentración, ¿verdad? Un dato importante, ¿verdad? La concentración del ingrediente activo, y se tiene que cumplir el tiempo de efectividad para la eliminación específica de este virus. Tal vez ese es el enfoque que le vamos a dar. Van a salir, digamos, algunas referencias que vamos a ver ahorita para que ustedes puedan tener también un criterio, ¿verdad? Acá. Ok. Vemos esta tabla. Esta tabla hemos tratado de resumir por ingredientes activos. Hemos colocado los principales, ¿verdad? Los que están a la mano. Ya la persona, pues ahí nos dio una consulta acerca del ozono, que se la vamos a aclarar. Pero ya hablar de ozono, pues ya requiere otros tipos de inversiones, incluso, ¿verdad? Hay otros riesgos dependiendo del tipo de aplicación o de lo que se esté hablando. Pero si quieren, enfoquémonos en jabón de manos. Ahí podemos ver que jabón de manos, realmente, como lo mencionó Luis, no hay una declaración de un jabón específico, de un jabón con un ingrediente específico que sea mejor para eliminar el coronavirus. Realmente por su forma, por su constitución, su estructura, gracias a Dios el virus pues reacciona con cualquier jabón. Por eso es que ahí nosotros hacemos mucho énfasis, bueno, cuando implementamos sistemas, que no es por lo caro el jabón, ¿verdad? No el jabón más caro va a ser la misma función que uno de menor valor. O sea, ahí tener el concepto de que el lavado de manos se vuelve crítico. O sea, al entrar a nuestra casa, al llegar a los establecimientos, al tocar una superficie contaminada, ya vimos cuáles son esos puntos. Si estamos tocando superficies contaminadas, sabemos que inmediatamente debemos de lavarnos las manos, así como también si estamos hablando de superficies contaminadas, vamos al baño, por ejemplo, es un debe de lavarse las manos. Entonces, para el tema del coronavirus, el jabón de manos puede ser cualquier jabón, ¿verdad? Cosa importante.
Como le digo, hay dentro de sus ingredientes, los jabones tienen esa habilidad de atrapar la grasa. Y al atrapar la grasa, lo que estamos haciendo es quitarle esa protección al virus. El tiempo es muy importante. Por eso quisimos pasarles un video y hablar un poco del lavado de manos, porque el tiempo específico, por lo menos alcanzar entre 20 y 30 segundos es la clave. Y yo creo que esto también se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos, de que deben de tener una práctica continua de lavado de manos. Aquí estamos hablando de una nueva cultura, ¿verdad? O sea, aquí estamos cambiando el chip, todo el mundo, nuestros hijos también, hay que acomodarlos, ¿verdad? Hay que decirle, mira, hoy cada vez que salgas, cada vez que hagas esto, tocas algo contaminado o se tengas esta condición, lavado de manos. Y no un lavado de manos rápido, sino que tenga al mínimo, por lo menos el tiempo, ¿verdad? Los pasos, pues yo sé que son varios, ¿verdad? Que hay que hacer, pero hasta en eso hay que trabajar porque estamos trabajando una cultura, ¿verdad? Luego, el alcohol es uno de los ingredientes claves en esta batalla. Por eso ven ustedes que tomó mucho auge el tema del alcohol gel, ¿verdad? Entonces, como decía Luis, de nada sirve el alcohol gel si ustedes no se están lavando las manos. O sea, si lavarse sobre las manos sucias es como que yo haga limpieza, o sea, como que yo quiera desinfectar un piso y no haya hecho limpieza. O sea, la desinfección no se ve disminuida. El alcohol gel, según las recomendaciones, debe de andar en estos rangos, ¿verdad? Entre 60 y 70%. Y eso es lo bonito del alcohol gel, 30 segundos. Yo me lo aplico en 30 segundos y él está haciendo su función. Ese es el tiempo que necesita. Tal vez ahí recomendar, pues cuando hablamos de alcohol, en el mercado anda de todo tipo. Tal vez la recomendación es investiguen un poco si es alcohol, de qué concentración. Generalmente en la etiqueta, en la parte de atrás, aparece alcohol con 70%, con 50%. Entonces uno se puede dar una idea, ¿verdad? De qué tipo de alcohol estamos utilizando. El tercer producto o el ingrediente activo que se ha popularizado mucho es el amonio cuaternario. Este es un ingrediente activo, ¿verdad? Se conocen como biocidas no oxidantes, ¿verdad? Él no es corrosivo, ¿verdad? Él puede aplicarse sobre superficies a ciertas concentraciones y no tener una corrosión, ¿verdad? ¿Qué es lo importante de saber de este amonio cuaternario? Cuando ustedes lo escuchen, es que esto viene por generaciones, es como por modelos de carros. Entonces, se conocen como amonios por generación, primera generación, segunda generación, tercera, cuarta, ya vamos por la quinta generación. Por ejemplo, nuestra empresa maneja la última generación, que es la quinta, que es la que está documentada y hay registros, ¿verdad? En las entidades internacionales donde ampara que el amonio cuaternario a cierta concentración, el de quinta generación, es efectivo en 10 minutos para el control de este tipo de virus, ¿verdad? Al final, acuérdense que es una asociación que se hace, ¿verdad? Por estudios equivalentes que nos muestran, pues, que hay virus similares, ¿verdad? En condiciones similares, en donde puedan tener, pues, ahí la referencia. Entonces, el amonio cuaternario, generalmente ustedes lo pueden ver en estos famosos tapetes de sanitización que están a la entrada de los edificios. Hay gente que los está comprando y ya les están vendiendo su galoncito. Tienen que saber algo, tienen que saber primero identificar, o generalmente lo dice la etiqueta, o de alguna forma saber o preguntar qué generación es. Si estamos hablando de generación primera, estamos hablando de un amonio que tiene sus limitantes, ¿verdad? No es que no sea efectivo, no es que no nos vaya a desinfectar otros tipos de bacterias, claro que sí, pero tiene limitantes. Ya cuando hablamos amonio de quinta generación, es una mezcla entre el amonio de primera y el amonio de cuarta. Tal vez dejarles ese concepto, tal vez ahí en la mesa. Yo sé que hablar de esto también requiere, pues, presentar más información, pero tal vez la idea en este momento es que ustedes sepan que en el mercado la gente anda hablando de amonio cuaternario, entonces saber que hay un amonio específico y que ustedes hagan la pregunta, ¿de qué generación es? Si le dicen es de quinta generación, entonces les puede dar al menos una garantía, o por lo menos tienen una sensación de que al menos están comprando lo que realmente les funciona. Lo otro importante,
La concentración que se debe de alcanzar son 848 partes por millón. Entonces, eso, ¿cómo se saca? Obviamente, pues ahí con la concentración de los productos, por lo general en las etiquetas vienen recomendaciones y la idea es pues que en el caso de nosotros, pues nuestros clientes ahí los asesoramos y les decimos, mire, ¿sabe qué? Nuestro producto agarre 45 mililitros, dilúyalo en un galón y eso le va a dar 848 partes por millón. Entonces, pero como el mercado anda de diferente tipo, pues por lo menos hacer la consulta a la gente que nos lo está vendiendo. Importante, 10 minutos. Por eso decía Luis, un pediluvio o un tapete sanitizante, yo le pongo amonio cuaternario, me lo venden, se lo pongo, pero realmente ahí nadie se va a quedar parado 10 minutos. O sea, hay que entender que esa es una medida que ayuda, pero eso no es lo principal, ¿verdad? Es una buena práctica, como dice Luis, dejar los zapatos afuera, lo es, pero no va a ser lo primordial. Luego tenemos, para el tema, obviamente, pues, en el contexto que les manejo de tapetes, ¿verdad? Obviamente cuando ya vamos a aplicar amonio cuaternario sobre una superficie, sobre la mesa, por ejemplo, donde estamos cocinando, ya ahí, pues obviamente, si alcanzamos esta concentración en este tiempo, sí estamos validando que sí es muy, muy efectivo. Luego tenemos el último ingrediente activo, es el hipoclorito de sodio, conocido popularmente como cloro. Realmente, si se fijan, yo considero que a pesar de todas las dificultades, el tema de que nos está dando este combate contra el COVID, productos que hasta cierto punto son, digamos, de bajo costo, ¿verdad? Cuando hablamos del hipoclorito de sodio, yo les puedo decir, es un producto muy, muy, muy efectivo contra el coronavirus, muy efectivo. Y es un producto de bajo costo, ¿verdad? Acá, o sea, tenemos que entender que no necesariamente tenemos que ir a comprar lo más caro, ¿verdad? Que me puedan vender, o sea, no, o sea, sepamos que hay un alcohol gel, ¿verdad? Que está disponible, ¿verdad? Que también sus precios pues están regulados y tiene una alta efectividad. Y tenemos cloro que perfectamente lo compramos todas las semanas en el súper y sabemos que si lo sabemos utilizar y sabemos una concentración que trae, podemos perfectamente utilizarlo en caso de tener dudas o sospecha de un contagio, ¿verdad? De coronavirus. Entonces, para dejarles ahí esa inquietud, ahí les muestro, ¿verdad? Tal vez es para que ustedes sepan que hay productos sanitizantes a base de amonio cuaternario, lo que hablábamos, cloro, importante leer las etiquetas, esa costumbre sí sería importante que uno va al súper y generalmente pues solo agarra y importante darle vuelta y ahí van a ver información y ustedes van a poder ir entendiendo pues cómo seleccionar productos. También hay unos que se llaman limpiadores sanitizantes, que estos son, tal vez lo pueden también encontrar en los supermercados, que ellos limpian y sanitizan, ¿verdad? Hacen doble función. Igual pues son importantes. Y por último ya el tema de higiene de manos, ¿verdad? Que acá también la parte primordial, no hay una marca específica que se pueda promocionar de que es efectivo, todos son efectivos. Tal vez saber que hay jabones líquidos, hay jabones espumosos. Tal vez lo importante, aparte de la característica de que quita el coronavirus, el caso del jabón de mano, un buen jabón de manos, muchos tienen diferentes características. Nosotros, por ejemplo, le apostamos mucho a la humectación de la mano, ¿verdad? El mismo alcohol gel de nosotros tiene una propiedad de que cuida la mano, porque acuérdense que el alcohol gel quita la grasa. Entonces yo me estoy colocando alcohol gel, entonces me empieza a quitar la grasa de la mano. Entonces de repente van a sentir pues que su piel está más reseca en las manos. Entonces hay productos que tienen esas diferencias, ¿verdad? Algunos les colocan protectores, ¿verdad? Para obviamente darle esa sensación, esa humectación a la piel, ¿verdad? Entonces, también hablar un poco de los tapetes, ¿verdad? Ahí es un tema muy discutido. Como dice Luis, el tiempo no es el suficiente, ¿verdad? Sí ayudan. Independientemente de mate o no mate el coronavirus, se está quitando una carga que estamos evitando que ingrese a nuestra casa, ¿verdad? Y
eso creo que es lo más valioso. Hay tapetes o pediluvios que les conocen, que son como unas charolas, ahí le ponen el producto, pero también tienen que tener en cuenta que eso genera mucha humedad y muchas veces algunos edificios o oficinas se están quejando o están teniendo la dificultad que esa humedad se va a los pisos y causa otra serie de problemas, ¿verdad? A veces, dependiendo del lugar, lo que esté decidiendo, si ustedes le ponen cloro, por ejemplo, van a deteriorar los zapatos, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí el consejo es ese. Y pues también hay para las oficinas, ¿verdad? O para los lugares de trabajo, tal vez mencionarle que esto va a cambiar. O sea, ahorita la mentalidad es no tocar, ¿verdad? Entonces van a empezar a ver cómo empiezan las jaboneras automáticas, ¿verdad? Para que yo no toque superficies, los dispensadores de papel, por ejemplo, automáticos. Todo va a tener que ser, incluso los menús de los restaurantes van a tender a ser digitales para no estar, porque son focos de contaminación, ¿verdad? Entonces, pues ahí también tenemos esa información, equipos de nebulización que también se utilizan. Ustedes lo podrán, como explicó Luis, pues tiene sus aplicaciones puntuales. Básicamente, pues esa era la presentación. Realmente era bastante material, pero sí queríamos aprovechar la oportunidad de que nos pudieran escuchar, ¿verdad? Y sobre todo abrir en este momento, pues ahí el espacio, pues porque sé que hay dudas y que lo importante pues es darles también ese beneficio adicional de podérselas tratar de aclarar. Muchísimas gracias, Carlos, David y Luis Carlos, por la presentación. Sí tenemos varias dudas, se las voy a ir leyendo. Primero preguntaban, Elda Serrano, buena tarde, ¿sería tan amable de indicar el tiempo de vida del virus en la ropa? Creo que Luis Sí, Carlos lo tocó. en este caso sobre superficies hay menos información en ropa por la diversidad de materiales que existen. Estamos hablando de que hay telas más porosas como una mezclilla con respecto a impermeables, con respecto a si es una fibra natural o sintética. Entonces no es tan fácil encerrar todos esos materiales en algo, en un concepto, digámoslo, como general, como ropa. Se habla de que en papel veíamos ahí que hasta 4 o 5 días. ¿Por qué papel? Porque estoy haciendo la relación con una fibra natural entre el algodón y una pulpa. Pero esos 4 o 5 días se está hablando de cargas virales muy altas. Ya con solo que bajara un poco la carga, pudiéramos ver en ese estudio que se habla de 24 horas. De ahí donde se toma como referencia que el papel moneda, el efectivo, billetes, papel, y en este caso podríamos meter prendas de algodón, se pudiera hablar de 24 horas en condiciones normales. Muchísimas gracias, Luis Carlos. ¿Las cámaras de desinfección son eficaces? Eso preguntaba Lisa Dávila. Esa ya la contestaron durante la presentación, que realmente no hay evidencia que sostenga que sí sean eficaces. Ivana Barquín dice, ¿qué tan conveniente es utilizar guantes de nitrilo o de látex al ir al supermercado o para utilizar en los lugares de trabajo? Los guantes, y al igual que las mascarillas, son herramientas y las herramientas funcionan si se utilizan bien. Entonces, si yo utilizo un guante, pero me olvido de que ese guante también se puede ensuciar y me toco la cara con el guante, no me ayudó gran cosa. Entonces el guante puede funcionar y cuando me pongo guantes también tengo que utilizar agua con jabón y alcohol gel porque si no se me va olvidando y cada vez se va cargando más viralmente y luego me olvido y me toco la cara, entonces al final fue un problema más que una ayuda. Muchísimas gracias, Luis Carlos. También tenemos varias personas que están preguntando acerca del aire acondicionado en el carro. ¿Deberían de utilizar el aire acondicionado cuando van acompañados o utilizar las ventanas abiertas? Lo recomendable son las ventanas abiertas. Si tengo que compartir el vehículo, si tengo que tomar un Uber y una de las dos personas tiene el virus y yo pongo el aire acondicionado, lo que voy a hacer es que no importa dónde esté sentado, voy a respirar el mismo aire de la otra persona. Mientras que las ventanas abiertas es la mejor recomendación porque entonces así hay mucho menos posibilidades de que yo llegue a tener contacto con esas gotículas.
Siempre siguiendo con los vehículos, están preguntando si los químicos que están recomendando tienen alguna reacción negativa, ya sean los plásticos, hierro, llantas. En el caso de los amonios cuaternarios, al ser no oxidante, no hay un riesgo para los materiales que normalmente tenemos en un vehículo como plástico. Sí, importante ver que es una solución que va con agua. Entonces, puede haber un problema de que en un asiento con una tela o un cuero pueda tener alguna dificultad, pero por el exceso de humedad y no así por la naturaleza del químico. Ok. También preguntan en qué momento recomiendan usar caretas. La careta, al igual que la mascarilla, nosotros tenemos que cambiar un concepto. Y lo importante es que cuando yo me pongo una mascarilla quirúrgica desechable, no es para no enfermarme, sino que es para no enfermar a los demás. Las mascarillas quirúrgicas desechables lo que hacen es evitar que mis gotículas lleguen a otra persona. Las mascarillas desechables no van a evitar que yo me enferme, porque no hay un cierre hermético contra la cara. Entonces, una mascarilla quirúrgica es igual de equivalente a una careta. Va a evitar que yo enferme a los demás. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta. Dice, no me queda claro si es necesario entonces desinfectar los zapatos con algún método para recibir personas en la clínica de psicología, por ejemplo. ¿Qué deberían hacer las personas con sus zapatos? Sí, vamos a ver. Si yo estoy en una clínica y el piso tiene alfombra, estoy hablando de una superficie porosa muy difícil de limpiar y desinfectar y me va a dar una complicación mayor. Si yo recibo la gente con los zapatos, pero estoy limpiando el piso constantemente, no voy a tener un riesgo. Si la gente entra con los zapatos, pero es normal que yo tenga niños que están tocando el piso, pues sí pudiera ser mejor que los dejen afuera, ¿verdad? O lo más recomendable sería proporcionar cubre zapatos desechables a los que lleguen, ¿verdad? Pero depende de los riesgos que yo tenga. Si es alfombrado, más complicado. Si estoy limpiando el piso, estoy bajando el riesgo. Estoy limpiando el piso frecuentemente, estoy bajando el riesgo enormemente. Si solo llegan adultos, el riesgo es mucho menor. Si los pueden dejar afuera, pues es una medida adicional. Pero vamos a lo mismo. Digamos que la gente deja los zapatos afuera, pero mi área no es ventilada, mantengo aire acondicionado y no logro mantener la distancia, es donde hablamos que lo de los zapatos es muy poco importante con respecto a las demás medidas. Pero sí habría que analizar esos factores para ver cuál es la mejor práctica. Nos siguen entrando algunas preguntas. Preguntan del dióxido de cloro estabilizado y de la limpieza con ozono. ¿Qué recomiendan? Sí, el dióxido de cloro tiene es un oxidante y va a hacer el mismo trabajo que hace un cloro. No lo va a hacer mejor ni lo va a hacer peor. Lo va a hacer de la misma forma que puede usarlo un cloro, un peróxido o un ácido peracético. Al final es un oxidante que lo que va a hacer es hacer ese intercambio de cargas, de electrones, para lograr una oxidación del microorganismo y por ende que muera. El asunto es que o tengo un generador de dióxido de cloro in situ que me eleva los costos enormemente, o compro una solución de dióxido de cloro estabilizado que tiene una vida útil muy corta, porque es un gas que va a buscar siempre estar en la forma de gas. Entonces, tienen vidas útiles muy pocas. ¿Que eso me va a dar un mejor desempeño que el cloro contra el virus? No. Tiene sus ventajas, pero en este caso que hablamos, comparativamente, efectividad contra un virus no va a hacer mayor diferencia que un cloro comercial. Y con respecto al ozono, es un excelente desinfectante. Existen muchos equipos para generación de ozono in situ. Normalmente vienen en capacidades de producción de miligramos hora, pero hay que saber que hay un límite de exposición que debo respetar. Yo lo debo aplicar y que la persona o tenga su protección respiratoria para esto o que no haya personas presentes, y una vez que termina la aplicación
dar un tiempo prudencial para que la carga disminuya hasta niveles seguros. Ok, y la última pregunta por el tiempo está relacionada porque hablan de una sustancia de peróxido de hidrógeno al 25% y ácido peracético al 5%, si es efectiva para desinfección. Sí es efectiva y los productos aprobados por la EPA hablan de utilizarlo a unas 1000 partes por millón durante 5 minutos. Serían los productos a base de ácido peracético. Muchísimas gracias, Carlos, Luis Carlos y David, por toda esta información. Creo que han aportado muchísima información valiosa para todos los que nos están escuchando, porque sí hay muchísimas dudas. Quisiéramos pasar todas las preguntas, pero desafortunadamente pues el tiempo, ya nos excedimos del tiempo. Pero Olga, sí, si es funcional para ustedes, nos pueden enviar todas las preguntas. Yo las contesto por escrito y ustedes las podrían compartir por correo. perfecto. Nosotros vamos a recopilar todas las preguntas que nos quedan pendientes y les vamos a proporcionar las respuestas. Muchísimas gracias por el tiempo y Oh, por gracias, toda la gracias. información que nos compartieron. Se los agradecemos. No, oh, gracias, Olga. Y solo para finalizar, el objetivo, espero que se haya cumplido, ¿verdad? Era aportar, ¿verdad? Estamos en una versión donde todos nos tenemos que ayudar. Aquí estamos un grupo de personas pues, representando la empresa, pero con el objetivo de ayudarnos, ¿verdad? Porque sí estamos preocupados, queremos pues que todas estas medidas que hemos hablado las estamos promulgando y para que obviamente pues el país, ¿verdad? El efecto país pues se logre en la medida de lo posible manejar de la manera más prudente, que las vidas sean las menores posibles, ¿verdad? Y yo creo que es parte de nuestra responsabilidad como empresa. Así que muchas gracias ahí por la invitación. Muchas gracias a ustedes por su tiempo, por todo el conocimiento compartido y les vamos a estar pasando las preguntas. Si tienen todavía preguntas, las pueden poner en Facebook a los que nos escuchan o aquí todavía en el chat. Y muchísimas gracias a todos por participar. Feliz noche. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas Saludos. noches a Buenas todos. noches.